elefante. Dice que una de las diosas hindúes estaba casado con uno de los supremos dioses de la India. Resulta que el esposo se aleja a una guerra y deja a su hijo pequeño y le encomienda a su hijo pequeño de que cuide a su madre. Pasan 30 años, el chico se hace un hombre adulto y cuando vuelve el padre, sin entender qué es lo que estaba pasando, se enfrentan los dos sin saber que eran padre e hijo y el padre le secciona la cabeza. La madre, muerta de pena, como era una diosa, logra conseguir, los elefantes son sagrados en la India, logra conseguir una cabeza de elefante y le trasplanta a su hijo, el cual se convierte así en la mitología hindú como el dios Ganesha, que es el cabeza de elefante. Esta es la primera cita que debe tener por lo menos, porque esta mitología es muy antigua, 3000 años o más. Entonces, el origen del dios Ganesha. Sin embargo, ya dejándonos de la mitología, los trasplantes hubieron muchos ensayos en el transcurso de la historia. Incluso al principio, sin conocerse muy bien cómo funcionaban estas cosas, algunos individuos desangrados recibían sangre de animales para reponer tejidos tan importantes como la sangre. No fue hasta 1908 que el profesor Alexis Carrel, médico, fisiólogo, investigador, premio Nobel, que ganó el premio Nobel por ser el primero en cultivar tejidos in vitro, hizo el primer estudio sistemático de trasplantación. Usó gatos a los cuales les intercambiaba los riñones, de los cuales, y se veía que en promedio estos gatos sobrevivían con sus riñones 25 días. Y estableció que el órgano trasplantado podía llevar a cabo su función normal en el receptor, sí, hasta que era rechazado y el animal moría. Eso es el primer pinino, digamos, en la ciencia oficial que hizo este gran investigador Alexis Carrel. Que dicho sea de paso, no solamente fue el padre de los primeros cultivos celulares in vitro, sino Alexis Carrel fue, además del premio Nobel por ese hallazgo, fue uno de los investigadores del milagro de Lourdes. Saben que hay una ruta en Lourdes donde fue una paciente de un cáncer avanzadísimo y se curó. Y nombraron un comité presidido por esta personalidad para demostrar si esto era un milagro o no. Él presidió ese comité. Sin embargo, Alexis Carrel también es un escritor muy sustancioso. Él escribió un libro de recomendación para cualquiera que se llama La incógnita del hombre, en donde plantea una serie de situaciones médico-filosóficas interesantísimas. Bueno, le sigue a él Sir Peter Medawar, que en los 40 el profesor Medawar estudia la naturaleza del rechazo de los injertos. Él trabajaba en la Segunda Guerra Mundial con pacientes a los cuales le implantaban piel. Y él ya había observado que cuando la piel era propia, era un autoinjerto, los autoinjertos pegaban muy bien, pero cuando se usaban injertos de familiares del paciente, los injertos eran fácilmente rechazados. ¿Sí? Y la intensidad de rechazo de un injerto por segunda vez fue más rápido. Fue el primero en darse cuenta, acá está pasando algo. Yo trasplanto, uso un familiar, le trasplanto piel, la piel a los 20 días, a los 15 es rechazada, y si vuelvo a poner piel del mismo donante, la piel se rechaza más rápidamente, como si hubiera una memoria inmunológica que nos permite manejar este rechazo. Descubre la sensibilización previa con células de donador y que permitiría aumentar el rechazo a sus subsiguientes trasplantes. Hace un ensayo, ¿sí?, que lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente. Este es Sir Peter Medawar y el profesor Paul Burnett, ambos inmunólogos eximios. Bueno, en la cronología del trasplante hay pues una serie de hallazgos interesantísimos. No voy a tocar la cronología del trasplante, pero sí la van a leer ustedes. ¿Sí? Es parte de la obligación de hacerlo. Todo esto lo van a leer y lo van a memorizar y todo.
Porque el médico no solamente es conocimiento, también es cultura. ¿Sí? Cuanto más culto, mejor médico. Porque el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Ok, me he tomado la molestia de hacer esta historia detallada. Y vamos a dejar la historia para que ustedes la lean y la aprendan. Y vamos a entrar a lo que se denomina como terminología. Lo primero que tengo que hacer es una terminología. Como vamos a hablar de inmunogenética, vamos a hablar de ligamiento desequilibrado, vamos a hablar de locus, vamos a hablar de losis, vamos a hablar de genes alelomorfos, vamos a hablar de todas estas cosas. Lo primero hay que establecer una... Lo vamos a revisar, porque yo doy por sentado que si ustedes llegaron hasta acá, ya llevaron un curso de genética junto con la embriología, que les permite conocer todas estas cosas, ¿no? Entonces, locus es la posición que ocupa un gen en el cromosoma, y losis es el plural de locus. Alelo, forma alternativa de un gen expresado en un locus simple. ¿Por qué digo forma alternativa? Porque ustedes tienen cromosomas que son pares, ¿no es cierto? ¿Cuántos pares son? 46. ¿Cuántos? 46. 23 pares, 46. 23 pares, o sea 46 cromosomas. Si son 23 pares, uno de esos pares lo heredan del padre y uno lo heredan de la madre. ¿Correcto? Si eso es así, y tomamos el cromosoma 4, en el brazo corto del cromosoma 4, porque es un cromosoma submetacéntrico, si yo digo que acá hay un gen para lo que sea, en una posición específica, en el cromosoma del otro padre, el gen tiene que ocupar más o menos la misma posición, porque todos estamos ordenados más o menos de la misma manera. Entonces esos dos genes los llamaremos alelos, ¿correcto? Es la forma alternativa de un gen expresado en un locus simple que puede estar en este cromosoma acá y en este también, en una misma región. Homocigote tiene alelos idénticos en un locus, o sea, tiene en ambos locus, en ambas posiciones, tiene un gen idéntico. Y heterocigote, aquel que tiene alelos diferentes en los locus, o sea, heterocigote es aquel que tiene contenidos diferentes. Así, por ejemplo, de acuerdo a la ley mendeliana, para que un sujeto padezca una enfermedad recesiva, los dos alelos deberían estar con el gen dañado. ¿Está claro? Ya. Seguimos. Genotipo es la constitución genética de un individuo. Fenotipo son las características observables producidas por los genes, lo que vemos. Polimórfico, dos o más genotipos comunes diferentes que se mantienen en una población. O sea, un gen puede ser en una población, puede tener polimorfismo, se habla de un gen polimórfico. Cromosoma homólogo, dos miembros de un par de cromosomas que tienen un loci correspondiente y uno derivado de cada padre. Claro, cromosomas homólogos son, por ejemplo, los dos cromosomas 6. ¿Sí? Y uno tiene genes en determinadas condiciones heredados de la mamá y el otro cromosoma del papá. Recombinación es la reacomodación de manera que el gameto tenga genes de ambos padres. ¿Cómo se llama eso? Se da en la meiosis, se llama el crossing over. Y acá hay una cosa importante: si yo tengo dos segmentos de ADN con los genes y empiezo a cruzar en el crossing over los genes, ¿qué posibilidad hay de que si yo tengo un gen acá y otro acá se hereden juntos? Si estoy cruzando, difícil. ¿Por qué? Porque hay una distancia larga y puede uno irse en un segmento y otro en otro. Pero ¿qué pasa si los dos genes están pegaditos? Que en el momento que hace el crossing over, estos pueden ir en bloque, ¿correcto? Ya, entonces, la distancia entre un gen y otro es inversamente proporcional a su capacidad de herencia. Va a decir que cuanto más distantes estén, menos probabilidad tienen de heredarse juntos.
¿Está claro? ¿O de repente la marea alcalina los ha afectado? ¿Está claro, no? Ya, ok, entonces seguimos. Voy a encarar a gente que pone la cara como diciendo, uy, ¿qué cosa está hablando? Ya se puso alguien el doctor, no soy el octavo pasajero. Listo. Vamos a hablar entonces del complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo es un grupo de genes que se heredan en bloque y que se encuentran posicionados en el cromosoma 6 en su brazo corto, que está dividido en 3 segmentos. Dan origen a proteínas de clase 1, a proteínas de clase 3 y a proteínas de clase 2, o llamados también moléculas de clase 1, moléculas de clase 3 y moléculas de clase 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad, siempre cuando yo digo complejo mayor es porque hay complejos menores de histocompatibilidad, nos permiten algo muy concreto, que si yo le digo acá a la señorita, dóname tu riñón, y yo me lo trasplanta, ella en la superficie de sus células expresa el sistema HLA del complejo mayor, y sus HLAs pueden ser diferentes que el mío. Entonces, cuando su riñón entra a mi cuerpo, presenta su tarjeta de presentación. Y mi cuerpo, que tiene su portero, agarra la tarjeta de presentación. ¡Tip! No, usted no es miembro de este club. Va, afuera. Y empieza el rechazo. Entonces, este sistema permite que cada individuo tenga un tipo de expresión de antígenos en la superficie que puede no ser idéntico, y si no es idéntico, se va a rechazar. Nada más. En el humano se llama, algunos dicen que esto, o sea, les digo yo lo que yo creo. Yo creo que HLA lo cogieron porque se les ocurrió que podía ser HLA. Otros han tratado de interpretar. Se han dicho, no, esto quiere decir Human Leukocyte Antigen, antígeno de los leucocitos humanos. Lo que yo sé de boca de uno de los expertos es que al principio se le puso HLA por otros motivos, pero nadie sabe por qué. En el ratón ese sistema se llama H2, casi como los receptores de histamina. En el perro se llama, ahí sí, DOC, Leukocyte Antigen. En el mono rhesus, RHLA. Y finalmente en el cerdo, PIC, Leukocyte Antigen. O sea, cada mamífero tiene su sistema de histocompatibilidad. Si hablan del oso polar, debe ser oso polar HLA. No lo uso. Así es. ¿Cuál es la definición del complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad es una región de genes altamente polimórficos. O sea que la constitución de esos genes varía muchísimo en la población. Localizados en el brazo corto del cromosoma 6, cuyos productos se expresan solamente en la superficie de una gran variedad de células. En realidad, vamos a ver luego que el complejo mayor de histocompatibilidad expresa antígenos en las superficies. Su función consiste en fijar fragmentos de péptidos derivados de patógenos y presentarlos sobre la superficie celular para ser reconocidos por las células T. O sea, dos misiones. La misión de la compatibilidad entre un sujeto y otro, o sea, la identificación de nuestros propios antígenos separados de los antígenos de otros, pero además pueden presentar antígenos exógenos de patógenos o antígenos endógenos producidos, por ejemplo, por infección viral. ¿Cuáles son las funciones entonces del complejo mayor de histocompatibilidad o Major Histocompatibility Complex en inglés? ¿Correcto? Reconocimiento inmune, que es reconocer antígenos proteicos unidos a la superficie de otras células por la célula T. Determinar la especificidad de las células T citotóxicas para moléculas de clase 1 y de las células T colaboradoras o Helper para moléculas de clase 2. Y el rechazo de trasplantes. O sea, diferenciar antígenos propios de los extraños. Este sistema nos dice, esto es tuyo y esto no es tuyo. Y cuando entra un tejido que no es nuestro, trata de compatibilizar, y si no es igual, lo rechaza.
¿Cuáles son las características? Entonces, es poligénico porque el sistema HLA está formado con muchos genes, tiene polimorfismo, hay un gran número de alelos para cada uno de los genes. Lo otro, normalmente la herencia nuestra permite que si heredamos del papá y de la mamá un gen, uno de los dos se exprese. Es bien difícil que los dos se expresen. En el sistema HLA existe esta capacidad, la codominancia. Vale decir que lo que llevan ustedes en el cromosoma del brazo corto, el cromosoma 6, ya sea paterno o materno, la carga genética contenida, ambas se van a expresar. ¿Correcto? No solo uno, ambas se van a expresar. Esto de la genética es una maravilla. Algunos han visto que aquí los abogados, cuando quieren establecer paternidad, agarran y dicen prueba de ADN. ¿Cuál es la certeza de la prueba de ADN molecular? Más o menos, ¿cuál es la certeza? 99.99999. ¿Y por qué es así? Porque hay 0.00001 de probabilidad de que el papá y la mamá den un hijo que no tiene carga idéntica. Eso ya lo establecieron en la Universidad de Harvard. El profesor Yunis. Usted puede demostradamente hacerle la carga genómica a él. Él encontró a un niño y que cuando se comparó con la carga de sus padres no era idéntica. Y eran sus padres. Interesante. Ahora, hay algo más interesante aún. En Estados Unidos, probablemente en Perú sea más, 25% de los niños no son hijos del padre que la madre dice ser. En Estados Unidos. Acá es peor. Acá es peor. Entonces, probablemente, salvo que a ustedes les conste algo muy cierto, pueden de repente no ser hijos de su papá. Pero bueno, nadie lo va a averiguar al final. Y abriendo la puerta de que de repente genómicamente ustedes no tienen la misma carga, como lo estoy ya refiriendo, entonces ese 99, ese 0.0001 podría ser ustedes. Bueno, enlazamiento. Los genes se transmiten juntos en bloques de padres a hijos. Como estoy diciendo, los genes más próximos se heredan en bloque, porque la posibilidad de heredar los genes en bloque están relacionados a la distancia entre un gen y otro. Si la distancia es chica, es muy probable que en el crossing over todo el bloque vaya junto, pero si la distancia es grande, en el momento del crossing over es probable que los dos genes no vayan juntos. Estoy sentando las bases para que al final hablemos de inmunogenética. Ok, vamos ahora a patrones de expresión. Todas las células del cuerpo pueden expresar moléculas de clase 1 y solo las células del sistema inmune de presentación antigénica pueden expresar moléculas de clase 2. O sea, ¿quiénes? Linfocitos B, células de Dendrit, células químicas epiteliales, macrófagos, células endoteliales pueden ser inducidas para la expresión de moléculas de clase 2. O sea, todas las células que puedan procesar un antígeno exógeno van a presentar moléculas de clase 2. Todas las células del cuerpo expresan moléculas de clase 1. Sin opción a excepción, excepto, bueno, el eritrocito, que no tiene moléculas de clase 1. Ok. Bueno, acá tienen cuáles son las moléculas de clase 1 que hay y cuáles son las moléculas de clase 2 en diferentes poblaciones celulares. Esto lo paso, lo van a leer ustedes, esto lo van a leer ustedes y vamos al mapa. Sí, porque yo no quiero leer todo, ustedes tienen que leer la frase. Y como yo tengo la posibilidad de tomar lo que yo no lo digo, eso es súper bacán. Le puedo traer 100 slides, solo presento 30 y ustedes leen todo el resto. Eso es bueno. Es bueno forzar a la gente. Ya, ok, entonces, hay 3 regiones en el brazo corto del cromosoma 6. Las moléculas de clase 1, las moléculas de clase 3 y las moléculas de clase 2. Con implicancias
en el trasplante y en la presentación de antígenos. Moléculas de clase 1, moléculas de clase 2. Con implicancias inmunológicas, moléculas de clase 3. Pero no específicamente en relación con el trasplante ni con la inmunidad en la presentación de antígenos. ¿Está claro? Ahora, en las moléculas de clase 1 hay varios tipos. Hay HLA, HLA-C, HLA-B, HLA-D. Y estas moléculas de clase 1 del sistema HLA se dividen en dos grupos. Lo que llaman los antígenos de clase 1A y los antígenos de clase 1B. Los de clase 1A son polimórficos y los de clase 1B son monomórficos. Vale decir que intervienen en la infección o en la expresión cuando hay infección interna, por ejemplo en virus, y se expresan antígenos generalmente con moléculas polimórficas. Los más importantes son el A, B, C. Por favor, ese ruido. A ver si se cae ese ruido que estoy tratando de hilar. Ok. Linfotoxina beta, linfotoxina alfa, TNF, dichoprote, complemento C2, factor B de la properdina, C4A y C4B, más la alfa y beta hidroxilasa, forman parte de las moléculas de clase 3. Cuidado, la alfa hidroxilasa, ¿qué función tiene? Es una enzima que está en la esteroidogénesis. Es interesante porque la implicancia de los esteroides en la inmunidad es inmensa. Por ejemplo, la testosterona aumenta la producción de, por ejemplo, de complemento. Mientras que el estrógeno no aumenta la función de complemento. O sea que el hombre, en realidad, para la autoinmunidad está altamente protegido por el tipo de hormonas que produce. Cosa que no sucede en la mujer. La mujer está altamente vulnerable por las hormonas que produce, porque sus hormonas producen más inflamación y pueden controlar menos al sistema inmune. Correcto, por eso hay enfermedades donde la relación es 4-1. Por ejemplo, lupus, artritis, esa es la relación entre hombres y mujeres. Además, hay otras cosas más interesantes en la mujer. El hombre no es una quimera, la mujer es una quimera. La mujer es un ser quimérico, el hombre no. Si ustedes cogen una célula del hombre, todos tienen la misma activación genética. En la mujer no. Una célula, el cromosoma X paterno está activo y el materno está inactivo. Y en otra célula, el cromosoma materno está activo y el paterno está inactivo. Por lo tanto, el 50% de las células de la mujer funciona con el cromosoma materno y el otro 50% con el cromosoma paterno. Y por lo tanto es una quimera, o sea, es un monstruo mitológico que es la mezcla de dos cosas. Bueno, así lo dicen, pues, los genetistas dicen que el sexo femenino es una quimera, no lo digo yo. Además no es peyorativo, la quimera es un animal mítico que tenía mitad, no sé qué, de cabra, de perro, de no sé qué, y la otra mitad de serpiente, por decir. Entonces, y eso simplemente para decir que la mujer tiene genes, o sea, células que expresan determinados genes, mientras que el hombre no. En el hombre, el cromosoma X y Y cumple una función activa y en todas sus células es idéntico. Entonces, por eso es que la mujer tiene más autoinmunidad, porque es más compleja desde el punto de vista genómico. ¿Sí? Eso no tiene nada de sexista, por si acaso. Ahora, como he visto un chiste hace poco, sí señorita, yo sé que usted es madre, que tiene hijos, todo, pero sería conveniente que se revise la cosa, porque le puede dar cáncer. Eso tiene que ver con aquellos que cambian de sexo, ¿no? Al cambiar de sexo no se convierten en mujeres, ¿correcto? Van a siempre a tener los mismos problemas que tienen los hombres. Ok, listo. Acá está en la parte más importante del genoma.
qué cosa es la parte más importante del genoma? El complejo, las moléculas de clase 2 de la región. Y este es el mapa simplificado. Acá hay moléculas DP, DM, DQ, DR. Esto de acá es molécula de clase 1. Este es el mapa. Y además un grupo que se llama peptidotransportadores putativos, que ahora vamos a ver la función del TAP. Más adelante lo vamos a ver de todas maneras. Peptidotransportadores putativos. Bueno, en el cromosoma 6, que es este que está acá, ahí está su kinetocoro. ¿Qué cosa es el kinetocoro? Centro. El kinetocoro. El centro del cromosoma. ¿Ah? El centro del núcleo. Es la centrómera. ¿Sí? ¿Ya? O kinetocoro. Está acá. Brazo P, brazo Q, el brazo P petit, el brazo chico. En esta región está del cromosoma 6. En esa región hay un grupo de genes que son los del sistema HLA. Todo el cromosoma tiene 224 genes, de los cuales están formados por 3.838.986 pentáneos de adenina, guanina, citosina. ¿Sí? O sea, lo que llamamos bases. Podría decirse, por ejemplo, nada más que 3.828 kilobases. Nada más. Convertimos más fácil. Ok, entonces ya sabemos que la organización son moléculas de clase 1, moléculas de clase 2 y moléculas de clase 3. Y acá está la alfa y beta hidroxilasa, que son enzimas de la cadena, como digo, de la promoción esteroidogénica. Vamos a ver, esto lo van a leer, por supuesto, y lo tienen que saber además, pero vamos a ver el dibujito, que es lo más fácil. ¿Sí? Esta es una molécula de clase 1. La molécula de clase 1 está formada por una cadena alfa y una cadena beta. La cadena beta está unida por fuerzas, digamos, de loto, o sea, no covalente. Y esto, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tienen una región de inserción transmembranal y de conexión con el citoplasma. ¿Correcto? Dominios de unión peptídica similares a inmunoglobulina, la alfa 1, alfa 2 y alfa es similar a inmunoglobulina, regiones transmembranales e intracitoplasmáticas. Ok. Acá están los dominios. El dominio peptídico, si tuviéramos la posibilidad, y eso lo vamos a ver más adelante, de ver cómo se inserta en esta muesca un antígeno, lo que veremos es que el antígeno está capturado en la molécula de clase 1 por la cadena alfa, mientras que cuando vemos las moléculas de clase 2, el antígeno está capturado por una parte de la molécula alfa, de la cadena alfa peptídica, y por otra parte de la cadena beta. Esa es una diferencia importante. Esta región de acá tiene loops con puentes disulfuro. Miren, la cadena alfa tiene puente disulfuro acá y puente disulfuro acá, acá no. Y la cadena beta tiene puentes disulfuro, o sea, esto se está comportando en esta región como un dominio de inmunoglobulina, porque las inmunoglobulinas también tienen puentes disulfuro. Finalmente, esta molécula, la de clase 1 y de clase 2, pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Bueno, en el CD8 se liga a la molécula de clase 1. ¿Correcto? Esto es en un linfocito citotóxico, vale decir que el linfocito citotóxico o molécula de clase 1 presenta el antígeno para que esta célula pueda tener acción sobre esta, produciendo corte celular. Oye, esto va a ser un horno en verano, ¿eh? Ya ahorita hace calor acá. No van a poner aire acondicionado. Menudo, van a tener que venir acá, habrá que venir con ropa con la ropa que se vive en Bahamas, en short, que me ven en short a mí, normal, no pasa nada. Bueno, sigamos. Acá tienen algunos de los antígenos HLA más comunes. El grupo A, B y C, que pertenecen a las moléculas de clase 1. Y el DR y DQ, que pertenecen a las moléculas de clase 2.
Ok, vamos a hablar de las moléculas de clase 1. Las moléculas de clase 1, como dije, se pueden dividir en moléculas de clase 1A, que son altamente polimórficas. Miren, A10, B12, CB5, A3, B5, CB7. O sea, en la población no hay identidad. Son altamente polimórficas. Estas tienen una función, presentar antígenos que pueden ser producto de infección, ¿correcto? Ya sean generalmente virales. Pero las moléculas monomórficas tienen la misma forma para todos los individuos, el HLA, G, E y F. Y estas no tienen la capacidad de presentar antígenos, todo lo contrario, no presentan nada. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué están en el cuerpo? La misión es la siguiente. Esta HLA-G, como la E y la F, como son monomórficas, lo que hacen es, por ejemplo, contribuyen a la implantación, al proceso de implantación. ¿Por qué? Porque la implantación es un proceso de tolerancia. Como esto no puede ser reconocido prácticamente por el hecho de ser monomórfico, porque la madre tiene los mismos genes que el padre para el sistema HLA de tipo 1B, entonces no hay rechazo. Y entonces la placenta, que es un mix, no va a generar un rechazo si expresa estas moléculas. Entonces va a unir al blastocisto con el endometrio sin que el endometrio lo rechace. Va el trofoblasto a invadir el tejido uterino y las arterias espirales sin que sea rechazado porque no es reconocido como extraño. Y finalmente el trofoblasto interaccionará con células efectoras inmunes maternas sin que la madre pueda. Ahora, trozos de trofoblasto invasivo no solamente se han encontrado en las arterias espirales, hasta en el pulmón se han encontrado. Por lo tanto, quiere decir que el tejido puede penetrar ampliamente sin ser reconocido por la expresión de moléculas monomórficas. ¿Correcto? Ya, seguimos. Vamos ahora a hablar de cómo el sistema de clase, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2 presentan antígenos. Para comenzar, las moléculas de clase 1 presentan antígenos que se encuentran dentro de la célula. Cuando uno entra, dice, ¿puedo entrar, doctor? Lo primero, ¿no? Sí, lo lógico. Eso se llama educación. ¿Puedo entrar? Pues está llegando casi una hora más tarde. Entonces, lo mínimo. Porque si no, usted está entrando como Pedro con su casa y esto no es su casa. Ok, empecemos entonces. Ya, entonces, estamos hablando de que las moléculas de clase 1 presentan antígenos que están dentro de la célula. ¿Quién puede estar dentro de la célula? Cualquier virus que nos infecta. Sirve para presentar antígenos virales. Entonces, este es el retículo endoplásmico. Acá está la molécula de clase 1, que habitualmente está unida por sus enlaces no covalentes, por los enlaces de fuerzas débiles a la beta-2 microglobulina. Pero ¿qué pasa? Se pega a una proteína que se llama la caldexina, y la caldexina libera a la beta-2 microglobulina. Y se está alistando la molécula para poder ensamblarse con una proteína realmente antigénica. Luego la caldexina se despega y se pega un complejo que está formado por una proteína que se llama ERP57 y no la caldexina sino la calreticulina. Y a esto se le asocia la tapacina junto con la beta-2 microglobulina, y a la tapacina se le asocia el TAP, que son los péptidos transportadores putativos que están en la región de las moléculas de clase 2, ahí lo vimos en el mapeo. Correcto. Este TAP, esta proteína TAP, es un canal. Este canal se va a abrir para dar paso a los antígenos que han pasado por una especie de moledora de carne. En la célula hay un organelo que se llama el proteosoma.
Y el protosoma tiene la propiedad, para comenzar, es un conglomerado en forma espiral de proteínas llamadas ubiquitinas, que forman parte de las proteínas del choque térmico. Y tienen la propiedad de coger una proteína que está en estado tridimensional y la pueden desnaturalizar y luego fragmentar. Es casi como decir que ponemos un trozo de carne completa, lo metemos, empujamos y la moledora de carne lo hace pedacitos. Estos pedacitos van a pasar por el canal del TAP, el canal asociado a tapacina, y estos pedacitos van a entrar a esta muesca. Pero acá va a tener que pasar un proceso. Entra un antígeno a la muesca, no es afín, se despega el antígeno y entra un siguiente, y se despega y entra un siguiente, hasta que encontremos el engarce perfecto donde la molécula de clase 1 haya sido engarzada con el antígeno altamente ligado. En ese momento, cuando ya se ha pegado el antígeno a la hendidura, ahora vamos a ver la verdad en radiografía, en fotoradiografías y difracción de rayos X por reconstrucción de diseño. ¿Cómo es esta estructura de acá? Acá es cadena alfa 1, alfa 2, este es alfa 3, o sea que acá hay puro alfa, no hay beta. Y esto de acá sale en una vesícula y se va hacia la membrana para presentar el antígeno. Esa es una presentación de clase 1. La presentación de clase 2, esto lo van a leer ustedes, aquí tienen la molécula de clase 2, es un heterodímero, es un homodímero porque tienen beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. ¿Correcto? Y acá tiene la región dominio peptídico con un enlace y acá otro, el dominio de globulinas, también en ambas cadenas, porque ambas son regiones, ¿cómo se llama?, con estructura de inmunoglobulina, el dominio transmembrana y el dominio citoplasmático. Bueno, ¿cómo es el proceso? Claro, esto es un proceso simplificado. Yo tengo algunos diapositivos muy complicados de cómo es esto. No quiero complicar la vida. Simplemente en el retículo endoplásmico se produce la inmunoglobulina, perdón, la molécula de clase 2 que va asociada a una molécula Li. Esta molécula se degrada para dar origen a un péptido que se llama CLIP, ¿correcto? En el Golgi. En la fase de endosoma tardío se queda con el CLIP. Y el CLIP persiste hasta que el CLIP sale y además esta vacuola se une con el procesamiento antigénico que ha sufrido el antígeno después de la unión fago-lisosómica, que ha sido partido el antígeno en pedacitos. Y empieza lo mismo, empieza a buscar la coincidencia del péptido, hasta que ¡pop!, se ensambla e inmediatamente sale y se expresa en la membrana de las células CD4. ¿Sí? Perdón, esto va a estimular a las células CD4. Esto sucede en la célula presentadora antigénica, o sea, un macrófago. Correcto, esto lo van a leer fácil. Y esto es en realidad lo que pasa en realidad, ¿no? Acá tenemos una célula presentadora antigénica, por ejemplo un macrófago, que presenta con moléculas de clase 2 un antígeno al TCR en una célula CD4. Luego tenemos una célula infectada con un virus, por eso es célula blanco, con moléculas de clase 1, presenta el antígeno viral al TCR de una célula citotóxica. ¿Para qué? Para que le produzca muerte celular, apoptosis, induce esta relación. Esta es una relación no deseable. Y luego, cuando la célula B presenta un antígeno que ha sido capturado a través del receptor de la célula B, que generalmente es una proteína soluble o un antígeno soluble, hay una endocitosis, hay una presentación del antígeno, hay una unión al TCR y en la célula CD4 es estimulada. La célula CD4 produce citoquinas para hacer que la célula B
madure hacia célula plasmática productor de anticuerpos. Señores, algunos están medio dormidos, camarón que se duerme, se lo llevan a chifa. Esto no es simple, el examen no es fácil, el de medio ciclo, ¿no? Y no hay lloriqueos. O sea, o se ponen en serio a estudiar, o van a reprobar. Y eso que estas clases son recontra fáciles, ¿no? Le he bajado el nivel. Porque esto no es nada, esto es simplemente facilito. ¿Sí? ¿Quieren algo difícil? Los invito a dar una conferencia en el hospital, ahí es difícil. Para que vean que cuán difícil se puede hacer. Mucho más difícil. Esto es rico en mecanismos. Esto está más fácil que su libro. Así que empiezan a leer. Pero si no, ya saben, camarón que se duerme se lo llevan al chifa. Algunos van a terminar comiendo chifa. Bueno, entonces la presentación antigénica puede ser por moléculas de clase 2, por moléculas de clase 1, pero eso es a células CD8, a células CD4. ¿Y qué pasa con las células que no son ni CD4 ni CD8? Que son null cell, células nulas, que son un tipo específico de población celular linfoide y que generalmente procesan generalmente lipoarábidos mananos, o sea, lípidos o lipoglicanos, que son la cubierta del Mycobacterium tuberculoso. Hay una molécula muy parecida a la molécula del complejo mayor que se denomina CD1, que es una molécula que tiene la estructura alfa 1, alfa 2 y alfa 3 con beta 2 microglobulina, pero que no es una molécula de clase 1, pero que se ha especializado básicamente en la presentación de lípidos. Pueden presentar péptidos también, sobre todo la C1D, y puede haber interacción con células CD4 negativas y CD8, ¿correcto? Y la CD1B presenta lípidos. La gente que tiene exposición a bacilo tuberculoso, la activación se da por esta molécula, porque el antígeno es lipídico, en realidad es una grasa que casi es una cera. Bueno, todas estas moléculas, las moléculas de clase 1 y las de clase 2, como la molécula CD1, pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas. Es de más decir, donde hay anticuerpos, el receptor de la célula T, el TI, el poli-IG receptor, este es el que moviliza a la IgA, el OX2, el CD4 y el CD8, todos son familia. ¿Cuáles son las características comunes de la familia de inmunoglobulinas? Los enlaces y puentes disulfuro. Como ven, proliferan en las moléculas. Bueno, moléculas de clase 1. Acá tenemos la molécula de clase 1, ¿sí?, unida a un antígeno. Ya esto es mundo real. Es un mapa construido en 3D de cómo se une la molécula de clase 1. Ahora, ¿dónde está? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, y esto de acá, beta 2, microglobulina. Perfecto. Acá no, esto es lo mismo, la misma estructura, y están viendo acá el péptido. Ok, esto difiere de las moléculas de clase 2, donde acá tenemos una cadena alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y aquí sí el ensamblaje, a diferencia de acá, ¿sí? No, acá no se ve el ensamblaje, acá está, el ensamblaje es todo alfa, ¿correcto? Acá no, acá el ensamblaje, o sea la muesca en sí que se forma acá, esto está así, y cuando lo volteamos así, lo que se ve es esto. Esto es la hendidura, porque hay una hendidura física. Claro, tomada microfotografía electrónica y con difracción de rayos X, eso no se puede ver a simple vista. La hendidura es hecha por ambas cadenas. Y acá tenemos un poco la geometría de la hendidura en moléculas de clase 1 y de clase 2.
acá el antígeno está unido a solo cadenas alfa. Y acá está unido a cadenas alfa y beta. Sujetado por fuerzas no covalentes. Está más fácil que... Y cuando vemos esa geometría ya tomada, ¿sí? Esto es pura cadena alfa, está así, cadena alfa, un pedacito de la beta 2 microglobulina y acá está el antígeno colocado. Mientras que acá tenemos la cadena alfa y la cadena beta y el antígeno está acá, en esa hendidura. Y si lo ven, acá está, ¿sí? En esta hendidura, la molécula clase 1 acepta péptidos de 8 a 10 aminoácidos. Y acá, en la clase 2, es mayor de 13 aminoácidos. Si ven, miren, muy poco acá y acá es un montón. Es toda la hendidura casi. Bueno, lo sorprendente es que los tres tipos de moléculas de clase 1 y todas las otras variantes no polimórficas, más los tres tipos de moléculas DP, DQ, DR, DM, hay cuatro en realidad, sí, más péptidos transportadores putativos y todo, tienen una capacidad, estos receptores, que se estima en 1000 billones de combinaciones. O sea, podemos reconocer 1000 billones. O sea que si mañana viene un extraterrestre con una infección que no tenemos acá, lo más probable es que nuestro sistema inmune pueda montar una respuesta. Ni más ni menos. Además, justamente esa brutal variabilidad ha hecho que nosotros podamos sobrevivir en el tiempo. ¿Correcto? Incluso se ha podido determinar el polimorfismo alélico en las regiones alfa 1 y alfa 2. En qué zonas de las regiones se produce la mayor cantidad de cambios de aminoácidos en el polimorfismo de los individuos. Hay puntos concretos reconocidos. Igual que en la molécula de clase 2, donde se dan cuenta de algo interesante que no lo remarqué en el otro grupo, y es que el gran polimorfismo está asociado más a una cadena que la otra. Y estos son las regiones, los residuos polimórficos en la cadena, por ejemplo, de clase 1. Ahí están los residuos polimórficos que se conocen, que varían, cambian en poblaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el antígeno. Esta es una molécula de clase 1, porque aquí estamos hablando de ¿quién? VIH, y aquí estamos hablando de la hemaglutinina de la influenza, ¿sí? Estamos hablando de una molécula de unión ADR, o sea, esta es una molécula de clase 2. ¿Y por qué? Porque esto ya no es el procesamiento del virus, está procesando solamente la hemaglutinina. No estamos hablando del virus, solamente la hemaglutinina. Miren, esto es molécula de clase 2 unida, y esto es molécula de clase 1, péptido del virus, es más chiquito, la hendidura es más circunscrita. Bueno, ya hablamos del sistema y sabemos que sirve para el rechazo, pero el rechazo está estructurado por diferentes tipos de respuestas, donde el sistema HLA juega un rol importante porque el sistema HLA presenta... Espérate, señorita, si no se me voy a dormir el fondo. Tiene sueño, puede ir al fondo. Porque a mí me da sueño mirar la dormida. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Si es una tarjeta de presentación, dependiendo de cómo se compatibilice la tarjeta de presentación, puede producirse una serie de problemas. Y voy a caracterizarlo muy simple. Hay rechazo hiperagudo, rechazo subagudo, rechazo crónico. Hiperagudo, agudo y crónico. Hiperagudo, agudo y crónico. En el hiperagudo, ¿sí?, lo que hay son alloantígenos del propio cuerpo, del propio tejido, que son reconocidos por anticuerpos,
¿sí? Anticuerpos específicos aloantigénicos. Porque este es el vaso de un tejido trasplantado. Y esto de acá va a jalar complemento y va a lesionar el vaso, produciendo ¿qué cosa? Coagulación. Entonces hay activación del complemento, daño endotelial, inflamación y trombosis. Ese es el rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo es muy rápido. Trasplantan el órgano y se produce muy rápido. Luego tienen el mecanismo, es un mecanismo de citotoxicidad, o sea, lisis de las células, fagocitosis y estimulación, donde está tanto las inmunoglobulinas que se unen a antígenos en las aloantígenos de las células trasplantadas, ¿vale? Son anticuerpos que están reconociendo a las células trasplantadas como ajenas, no como propias, y complemento. Es un mecanismo de clase 2 o citotóxico. Luego tenemos el rechazo agudo. El rechazo agudo ya requiere no solamente de aloantígenos, sino además de la intervención de una célula CD8 que está reconociendo estas células y estos antígenos como necesariamente que hay que destruirlos. Y acá hay actividad citotóxica, por lo tanto el endotelio se va a dañar, hay una endotelitis parenquimal, hay daño celular y hay inflamación intersticial. Entonces el rechazo agudo. Y acá lo que se está produciendo es una reacción de tipo 3 o una reacción por complejos. Se están precipitando complejos inmunes en el vaso sanguíneo para producirse la lesión. Y luego tenemos el rechazo crónico. En el rechazo crónico ya no hay linfocitos CD8, sino hay linfocitos CD4 que están reconociendo las células y están liberando citoquinas que están lesionando los vasos y lesionando el tejido trasplantado. Esto va a llevar evidentemente a fenómenos proliferativos, por ejemplo, de la capa muscular de la arteria generalmente. Estrechamiento de la capa, infiltrado de macrófagos, activación de linfocitos CD4 que van a terminar lesionando el vaso. Y acá hay una reacción de hipersensibilidad tardía crónica contra la pared vascular, por eso es que se engrosa, contra la capa muscular de la íntima, por eso es que prolifera y finalmente se produce oclusión. Las fotos en la anatomía patológica las tengo. Es impresionante cómo prolifera la capa muscular en este tipo de rechazo crónico. El mecanismo es la hipersensibilidad de tipo 4, o sea, la del PPD. Es una respuesta por liberación de citoquinas. Estos son todos los tipos de trasplantes que se han hecho. ¿Sí? Hasta, no están todos. ¿Sí? El último que se hizo fue, por ejemplo, trasplante de manos. En Estados Unidos se trasplantaron manos a un tipo. Él no tenía manos, perdió las manos, se trasplantaron manos. Y en Francia, una mujer que era adicta a las drogas y al alcohol, se quedó dormida y un perro le comió la cara. Y se ha trasplantado cara. Cara completa. Claro, que tiene una cara de mojo. No puede mover los músculos, pero la cara está ahí. Ahora, el problema de cuando ustedes trasplantan una cosa así es que toda la vida van a tomar inmunosupresores, porque el sistema inmune va a reconocer las manos y las va a necrosar. Entonces, mientras tomen sus inmunosupresores, las manos van a estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer los inmunólogos? Descubrir el secreto del embarazo. Saber por qué el embarazo es una excepción a la regla. Y a pesar de que el producto es una combinación de genes de la madre y el padre, este aloinjerto no es rechazado. ¿Correcto? Entonces, es importante seguir investigando. Ya hay derroteros claros, los hay. Es más, incluso se ha podido trasplantar. Yo tengo alguna idea que nadie la ha usado, pero que podría ser el caso, pero estamos en eso. Nosotros hemos trabajado en farmacología, algunos trasplantes de piel y tengo algunas ideas de lo que podríamos hacer, pero necesitamos tiempo y plata. Siempre se necesita tiempo y plata. Bueno, entonces, injertos de uno mismo, autoinjerto. Injertos de dos gemelos idénticos, isoinjertos. Injerto de un miembro de la misma especie, aloinjerto. O sea, de cualquiera de ustedes, aloinjerto. Y entre miembros de especies diferentes, senoinjertos. Antes, hace muchos años, se hablaba de los senoinjertos. Y ahora se ha frenado el concepto de senoinjerto
porque el gran problema del semi-injerto es que un animal puede llevar virus que no tiene el humano. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que los animales por debajo del hombre tienen la capacidad de expresar una sustancia en la superficie de las células que se llama el alfa-galactosilo. Y nosotros tenemos anticuerpos contra alfa-galactosilo. Entonces, cuando nos trasplantan un tejido de animal, vamos a destruirlo el tejido por la presencia de anticuerpos antigal. Hoy también se está implicando los anticuerpos antigal en algunos trasplantes halogénicos. Es todo un tema. Yo tengo un estudiante mío que ahorita está en La Joya, en el Street Clinic, que es justamente experto en inmunología de trasplantes, que ha publicado mucho sobre el trasplante hiperagudo, rechazo agudo y rechazo hiperagudo. Entonces, ellos están empezando a notar la importancia de la citotoxicidad por este tipo de anticuerpos. Ok, vamos a hablar ahora de HLA y enfermedad. Las moléculas del HLA, como muy claramente lo dicen acá, la expresión de alelos específicos del HLA es uno de los factores asociados a la susceptibilidad y resistencia a diferentes agentes infecciosos. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas HLA, como presentan los antígenos de las infecciones, unas moléculas presentan mejor y otras ni siquiera pueden presentar antígenos. Entonces, si una infección entra al cuerpo y el cuerpo no le puede montar respuesta, se muere. Ahora, esto sonaría gracioso, pero este sistema nos ha mantenido con vida por mucho tiempo. ¿Sí? El ser humano ha tenido etapas casi de la extinción total, y el ser humano no ha desaparecido de la faz de la Tierra, porque el polimorfismo que tiene el genoma para los haplotipos expresados del sistema HLA en las células de la gente, como hay polimorfismo genómico, entonces siempre va a haber la posibilidad de que un germen que nos invada mate a unos, mate a muchos, pero encuentre la combinación del sistema donde la protección es privilegiada y no se produce muerte. Cuando yo digo que ha habido muchas extinciones en la raza humana, es totalmente cierto. Por ejemplo, retrotrayéndonos, y eso lo conté en la clase pasada y lo voy a volver a, la clase que pasó en la mañana, lo voy a volver a mencionar. ¿Ustedes saben cuánto era la esperanza de vida de un hombre en la época de Cristo? 300. 30 años. No. 300. ¿Ah? 300. ¿Ah? 300. 300 años, dice ella. No sé, eso debe ser en algún cuento de ficción. Ya, señores, a ver, para dilucidar las cosas. Ustedes no conocen nada sobre judíos, pero yo bastante. Les voy a contar. Los judíos en la época de Cristo casaban a sus hijas y a sus hijos cuando estos tenían 8 años. 8 años. En la época de Cristo, la esperanza de vida de un hombre era de 18 años. Cristo se murió recontra viejo a los 33. Recontra viejo. ¿Sí? Ahí llegaba una epidemia y mataba a toda la ciudad. Como de hecho la peste negra mató a casi media Europa, casi media Europa, 3/4 partes de Europa. Y se extendió también a esos sectores del Asia Menor. Conclusión, hoy, no hace 2018 años, hoy en África, en la África subsahariana, hay países donde la esperanza gana, por ejemplo, donde la esperanza de vida de un hombre es de 35 años. Hoy. Así que si eso lo retrotraemos a hace 2018 años, no podemos esperar que el hombre viviera más de 18 años. Entonces, el hombre se casaba a los 8 o 10 años y el arreglo era de la familia. O sea, tú, ¿qué te parece? Nos unimos como familia ya. Tú, tu hija, yo, mi hijo, ya nos casamos. Estos chicos empezaban a tener relaciones sexuales antes de empezar incluso a madurar sexualmente. Entonces, claro, muchos de ustedes, y yo no voy a atacar ninguna creencia religiosa, no saben cuál es el concepto de virginidad o de virgen que tenían los hebreos hace 2018 años.
o hace 2200 años. El concepto de virginidad es la mujer que no había sangrado. En la Biblia dice, hay un segmento de la Biblia que dice la mujer de Lot, virgen, que tuvo 8 hijos. ¿Cómo puede ser virgen con 8 hijos? Bueno, cuando se tradujeron esas cosas, dijeron virgen con 8 hijos y eso se lo decimos a cualquiera acá va a interpretar mal. Entonces le borramos los virgen. Ponemos la mujer de Lot que tenía 8 hijos. Punto. Entonces nos han ido quitando una parte del conocimiento real. Entonces, ¿qué cosa es virgen? ¿Qué cosa era virgen para un judío de hace 2018 años? Para comenzar, todavía no se había descubierto el himen. ¿Sí? Anatómicamente no se había descrito el himen. Eso fue mucho después. ¿Sí? Entonces, fue al inicio de la Edad Media que se descubre anatómicamente eso. Entonces, era la mujer que no había sangrado. Y eso era lo tradicional. Si la niña empezaba sus relaciones sexuales a los 8 años y a los 12 apenas ovulaba, estaba teniendo un marido que estaba teniendo copulación con ella, evidentemente podía salir encinta sin haber tenido menarque. Y si no hay menarque, no hay sangrado, y entonces es virgen, y como terminaba de dar a luz y tenía lactancia prolongadísima, y ahí nomás va el siguiente, y cuando terminaba va el siguiente, pues no había televisión, va el siguiente, era virgen con varios hijos. ¿Correcto? Ese es el concepto real. Ahora, yo sí creo que la virgen era virgen, independientemente, porque eso es una religión, ¿correcto? Pero nuevamente, volviendo al tema, nunca hemos tenido mayor longevidad que ahora. Aquellos tontos que creen que hace 2018 años Matusalén tenía 1000 años, son unos tontos ingenuos. ¿Por qué? Porque un sujeto que vivía 18 años, en general la población vivía eso. Un tipo que vivía hasta los 90, nadie de dónde salió. No, él siempre ha estado acá. Hace 1000 años que está acá. Claro. Un tipo que vivía 100 años, había pasado 5, ya había enterrado a 5 generaciones. Nadie tenía conciencia de dónde se había salido ese señor. No, ese señor ha vivido 1000 años. Era obvio. Entonces, aquellos que creen que antes teníamos longevidad y hoy tenemos menos longevidad, no está más perdido que cuyen todo. Listo, señores. Ya sabemos un poco de la historia. Ya sabemos que todo esto ha sido gracias a nuestro sistema de protección natural, el sistema HLA. Y que, de hecho, si nuevamente tuviéramos gérmenes alienígenas y muriera el 99% de la población, estoy seguro que los 1000 millones de posibilidades genómicas que tiene la reacomodación del sistema HLA nos permitirían presentar antígenos y defendernos exitosamente por lo menos a un 1% de la población, lo que quiere decir que vamos a tener humanos para mucho tiempo. Ok, entonces las moléculas de HLA sirven como receptores para diversos patógenos, primer punto. O sea que si hay polimorfismo, pueden estos patógenos no necesariamente ingresar. ¿Por qué? Porque no lo permite ese polimorfismo. Las semejanzas accidentales entre antígenos patógenos y las moléculas HLA u otros de los hospederos, lo que se denomina mimetismo molecular, puede ser una causa también de enfermedad. Por ejemplo, el B27 y el desarrollo de la espondilitis anquilosante. Es posible que un locus vecino al gen sea lo responsable de una enfermedad. Hoy sabemos que las células de la gente que tiene presentación positiva de B27, ahí sucede una anomalía de lo que llamaremos de dimerización de las moléculas de B27, que eso normalmente no se produce. Y por eso esos sujetos desarrollan la enfermedad llamada espondilitis anquilosante. Ok, vamos ahora a hablar de inmunogenética. Como la inmunogenética se trata de genes polimórficos, la tendencia de ciertos alelos de 2 genes diferentes de ocurrir en una población más frecuentemente que lo esperado. Si yo tengo 2 genes que tienen una distancia determinada y que su posibilidad de heredarse es igual a la multiplicación de sus frecuencias,
de sus frecuencias, entonces debo entender que si al estudiar esa asociación en la población es mayor, ahí está sucediendo un ligamiento desequilibrado, que puede estar asociado a enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo directamente. El haplotipo A1 y B8, que son moléculas de clase 1 en europeos, el A1 tiene esta frecuencia en la población, 0.17, y el B8 tiene esta frecuencia, 0.1. ¿Cuál será la frecuencia de presentación de la dupla? La multiplicación de los dos, o sea, 0.019. ¿Qué pasa si tuviera si al ir a la población la asociación nos arroja 0.025? Está bien, porque es 0.19, pero no es así, pues, nos arroja 0.08, ¿correcto? Y esto es 2, 8, son 4 veces más. 4 veces más la frecuencia de asociación de los dos genes en una población. Y eso se denomina ligamiento desequilibrado desde el punto de vista de la inmunogenética de poblaciones. Esto tiene mucho que ver, porque a veces el ligamiento desequilibrado está asociado a patologías y por eso se hacen estudios de dupla genómica para establecer el riesgo relativo de una patología. Entonces, riesgo de un paciente de presentar una enfermedad con marcador positivo, por ejemplo B27, versus riesgo del paciente de presentar una enfermedad con marcador negativo, sujeto que no tiene B27. Al dividir eso nos da un riesgo relativo. ¿Y cuáles, por ejemplo? Algunas asociaciones ya se han determinado. Por ejemplo, artritis reumatoidea con el genoma, con el gen del HLA-DR4, que es una molécula de clase 2, está asociada. O sea, si usted tiene DR4, tiene la probabilidad de desarrollar. Tiene la probabilidad alta de desarrollar AR, no necesariamente. El DR2, esclerosis múltiple, el DR3, miastenia gravis, el DR3 y el DR7, enfermedad celíaca, si no me equivoco, el DR5, el DR2, narcolepsia, la enfermedad de Reiter, B27, la espondilitis anquilosante, B27, 90% de asociación. O sea, si usted tiene B27 positivo, hay un 90% de asociación de que va a tener un problema de columna. O sea, va a tener espondilitis anquilosante. Ahí tiene, B27, 87.8 es el riesgo relativo, es altísimo. Enfermedad de Reiter para B27, 35, este es más bajo. Y así van viendo ustedes, hay otros que son mucho menos bajos, pero que se basan en el riesgo relativo de presentar el marcador positivo. Señores, los que van a la práctica hoy día van a ser divididos en 2 bloques. ¿Sí?